Shalom hermanos y hermanas de Agua Viva, es un gusto poder estar con cada uno de ustedes acá, también con las personas que nos puedan acompañar, que vayan a ver la transmisión. Sí, estamos bien ahí, listo. Y con todos los que estén viendo la transmisión, es un placer estar con todos, es un placer compartir. Y bueno, nos gozamos y agradecemos a Dios el privilegio que nos permite hoy otra vez estar en vivo. Bueno, por algunas razones a veces tenemos que estar colocando pues la transmisión en diferido, pero gracias a Dios sí nos permite estar a todos en vivo. ¿Qué tal si oramos antes de comenzar y pedimos la guianza del Espíritu Santo para que usted pueda y yo también comprender lo que hoy el Señor nos quiere decir con los ojos del corazón, no solo con la mente, como he dicho, no solo entender algunos conceptos, no solo poder comprender los textos, o sea que esto significa eso, sino que nuestros ojos del corazón sean abiertos y lo que vamos a predicar hoy y lo que se va a examinar conforme a la palabra pueda ser tan poderoso que le pueda cambiar, pueda ser tan poderoso que usted pueda ser tocado y transformado por Dios, por la palabra. Así que quiero invitarlo para que juntos hagamos una oración y empecemos esta transmisión, pero que usted sea edificado. Hoy vamos a ver algo que me ha tocado, algo en lo cual he pensado y en lo cual yo creo, hermanos, que va a ser algo especial. Y son verdades que tal vez de pronto uno las entendía, pero no de forma profunda. Son fuentes de verdad que tenemos que defender y vivir para poder tener una libertad en Cristo Jesús. Así que quiero invitarlo para que oremos juntos, hermanos y hermanas que me están viendo, y que el Señor sea haciendo algo especial en esta noche, en el nombre de Jesús. Señor, te agradecemos en esta hora, te bendecimos. Gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos como hermanos, como hermanas, Señor. Gracias por volvernos a permitir estar en vivos con nuestros hermanos. Gracias, Dios. Gracias por la sabiduría y la capacidad que das a nuestros hermanos que nos ayudan a servir. Gracias, Señor, por cada persona, cada televidente que está detrás de la otra pantalla, Padre, que va a ser nutrido por el Espíritu Santo, que va a ser edificado por el Espíritu Santo, que va a recibir y a nutrirse, Señor, en esta noche. Rogamos por tu Espíritu Santo que tú seas trayendo revelación, que tú seas, Señor, trayendo entendimiento, que tú, Señor, seas trayendo a cada corazón iluminación de Cristo Jesús, de este evangelio glorioso, para que puedan vivir verdades, Señor, que tal vez en algún tiempo fueron contadas, pero que ahora estamos redescubriendo. Verdades que cambiarán sus vidas, fuentes de verdad que hemos de defender y vivir, Señor, si queremos tener vida eterna. Ruego, Señor, que el Espíritu Santo nos sea guiando en toda sabiduría e inteligencia espiritual, que mi vida y la vida de los que estamos aquí, de todos aquellos que están en la transmisión, Señor, pueda ser edificada. En el nombre del Señor. Yeshua, en el nombre de Jesús. Amén. Revelación de la sangre de Cristo. Cuando hablamos de la sangre de Cristo, ¿usted en qué piensa? ¿Para qué sirve la sangre de Cristo? ¿Sirve solo la sangre de Cristo para reprender al diablo, como decimos? Hay poder en la sangre de Cristo cuando va a ocurrir un accidente, cuando va a ocurrir algún acontecimiento. ¿Para qué es la sangre de Cristo? ¿Por qué se vertió la sangre? Y sí, es verdad de que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, pero ¿habrá algo más profundo? ¿Será que la sangre se derramó con algún objetivo más profundo? Y es lo que vamos a mirar en esta hora. ¿Para qué le sirve a usted y le beneficia la sangre de Cristo que aún está vigente? Y antes de comenzar a entrar en el tema como tal, quiero decirle que la Biblia nos enseña y nos compara a todos nosotros como iglesia como el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es lo que fluye en el cuerpo? ¿Qué es lo que fluye en su cuerpo? Algo que se llama sangre. La sangre de Cristo está fluyendo constantemente en nuestro cuerpo. Y si no estoy mal y no me falla la memoria, tengo entendido que lo que hacemos al respirar es llevar oxígeno a la sangre, y al exhalar creo que estamos botando, creo que son toxinas, bueno, toxinas no, pero sé que estamos botando algo malo que hay en nuestro cuerpo. Entonces vamos a mirar lo siguiente.
Y vamos a comenzar con esta enseñanza. Espero tenga papel y lápiz para que pueda usted copiar. Antiguamente era un privilegio para los que tenían un pergamino, una pluma y podían copiar. Hoy usted lo tiene a la distancia. Hoy Dios le ha permitido que usted tenga un lápiz y un papel para que guarde las enseñanzas que el Espíritu da a la iglesia. Vamos a empezar hablando con la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Y vamos a terminar mirando entonces para qué es la sangre de Cristo. Amén. Mire, la conciencia, literalmente desde el griego, es suneidesis. Si quieren no tienen que copiar esa palabra, solo lo menciono. Algunos tal vez les gusta. Pero literalmente se podría traducir al español como uno conociendo con ciencia, ¿cierto? Uno conociendo con. Sun significa con y oída significa conocer. Entonces es el conocimiento de uno mismo. Voy a hablarle de qué es su conciencia, a qué la Biblia se refiere con su conciencia. Es el testimonio dado de la propia conducta por la conciencia. Es decir, lo que usted suele hacer, lo que usted suele realizar, aun cuando nadie lo ve, esa conducta es un testimonio de la conciencia. Es aquella facultad mediante la cual llegamos a saber la voluntad de Dios, como aquello que está dispuesto para gobernar nuestras vidas. De ahí el sentido de culpa delante de Dios. Hay otra definición de lo que es conciencia y es aquel proceso de pensamiento que distingue lo que considera moralmente bueno o malo, alabando lo bueno y condenando lo malo. Esa es su conciencia. Y así impulsando a hacer lo primero y a evitar lo último. Algo que me pareció curioso al estudiar, porque sabemos que en el hebreo no hay una palabra para conciencia como tal, pero sí quise mirar qué palabra había en el hebreo que sea equivalente a conciencia en el griego, y me di cuenta que en el Antiguo Testamento las palabras que se usan para describir esta conciencia son riñón, sí, riñón, también corazón. Cuando la Biblia en el Antiguo Testamento habla del corazón, está también hablando de la conciencia, que expresa lo más íntimo del ser. Es la definición, hermanos y hermanas que me están escuchando, de lo que es usted, el ser interior, lo que es la persona. Ahora, algo tremendo para estudiar es que todo hombre que nace de mujer, escúcheme muy bien, porque usted recuerda que el primer hombre, Adán, el primero, dejó entrar el pecado en el mundo. Y hay un verso que el apóstol Pablo dice por revelación, y dice que el pecado entró a todos los hombres por un hombre. Dice que la muerte entró a todos los hombres por un hombre. Y todo varón nacido de mujer, en sí mismo, esa conciencia que se va desarrollando, es una conciencia caída. Es una conciencia a la cual la Biblia le va a llamar el viejo hombre. Una conciencia que necesita nacer de nuevo. Así que los pensamientos y actitudes e incluso el conocimiento del hombre cuando no ha nacido de nuevo y cuando no ha conocido a Dios, hacen parte de una conciencia y un corazón caído, que está muy alejado de la voluntad de Dios, de los designios de Dios y de su espíritu. Todos tenemos, escúcheme muy bien, dos conciencias. ¿Qué tenemos, hermano Daniel? Dos conciencias. Por eso Pablo dice que hagamos morir al viejo hombre. ¿Por qué? Porque ese hombre hay que hacerlo morir diariamente. Quiere decir que tenemos conciencia de un viejo hombre, pero también tenemos una nueva conciencia. Pero para mostrarle que por lo general el hombre natural y ese hombre viejo que incluso está dentro de nosotros, tiene una conciencia de lo bueno y de lo malo, según la carne, tiene una conducta viciada, tiene caminos pecaminosos. Quiero mostrarle el Salmos capítulo 16, versículo 7,
Y quiero leer en varias versiones que lo he recomendado porque es, hermanos y hermanas, demasiado enriquecedor. Créame que sí. Salmos 16:7 lo voy a leer en la Reina Valera en 1960 y luego voy a pasar a leer otras versiones. Dice así: bendeciré a Jehová que me aconseja. ¿A usted le gustaría tener a Dios por consejero? ¿Cierto que sí? Qué bueno. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Y dice, aún en las noches me enseña mi conciencia. Pero mire cómo dice la versión Dios habla hoy de 2002. Bendeciré al Señor porque Él me guía. Y en lo íntimo de mi ser, las noches. ¿Por qué necesitamos un Dios consejero? ¿Por qué necesitamos un Dios que nos enseñe? ¿Sabe por qué es? Porque la conciencia caída necesita instrucción y necesita enseñanza. Creo yo que los ángeles, al momento de nacer, o mejor dicho, no al momento de nacer, sino al momento de ser creados, son seres que no necesitan un desarrollo como nosotros. Son seres que creo que al instante en que los crea Dios, tienen conocimiento, tienen sabiduría, aunque también creo que Dios les va dando más conocimiento a medida que van pasando, hablando en los términos de la iglesia, porque dice que hay cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, así que no todos lo saben, pero sí quieren saber de este misterio de Cristo y del Padre. Sin embargo, el ser humano, al pecar y entrar el pecado y la muerte en nosotros, déjeme decirle que sí necesitamos al Señor que nos aconseje, porque nuestras conciencias están muy alejadas de la voluntad de Él. Entonces por eso dice, lo bendeciré porque Él me aconseja. Y aún en las noches corrige, me corrige. Mire, le voy a leer la versión BAD que dice, bendeciré al Señor que me aconseja. Aún de noche me reprende mi conciencia. El Señor Jesús dijo que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con la mano sin lavar no. ¿Qué le estoy tratando de decir? Que el hombre natural, todo hombre nacido de mujer, es inmundo delante de Dios. Escuchen lo que estoy diciendo. Todo nacido de mujer es inmundo delante de Dios. Porque traemos una conducta alejada de Dios. Y la inclinación, como dice en Génesis capítulo 6 en adelante, usted lo puede ver cuando Dios dice que miró que todo el designio de la voluntad del hombre era de continuo al mal. Nuestra inclinación, hermanos, es a pecar. Nuestra inclinación está muy alejado de la naturaleza del Espíritu de Dios. Entonces la conciencia que nosotros tenemos es una conciencia caída donde abunda más el temor, el miedo. Es una conciencia donde el pecado se cultiva y crece, hermano, como maleza. Es el fruto más bien, o digámoslo, es más bien la obra de la carne. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón coloniza América. Y resulta que llega a América y trae costumbres, ¿cierto? Los españoles traen costumbres y traen religión. Y dentro de la religión que traen acá, ¿usted cree que cuál religión es? La religión que se practicó en Roma. ¿Cuál? La religión católica. El cristianismo, llamémoslo así, el cristianismo. Llega a América, entonces, cuando llega el cristianismo, empieza a regarse y empieza a expandirse de una manera muy potente. Y de hecho también impuesto, el cristianismo impuesto, no voluntario, sino impuesto, tienes que creer y si crees otra cosa, yuca.
ya después va a ser un poco más de elección, si podemos decirlo de alguna manera. Con la llegada del cristianismo, el hombre, escúchenme muy bien, digamos que tiene una conciencia un poco más diferente. Una conciencia donde por la Biblia y los mandamientos se nos enseña qué es bueno y qué es malo. Donde se nos enseña a servir a Dios de determinada manera. Y sí, los mandamientos de la Biblia son buenos. Sin embargo, esto no es suficiente. Con esto le quiero decir algo. El hecho de que usted esté en la iglesia, el hecho de que usted sea bautizado o que conozca la palabra, no le da al hombre una buena conciencia. Y ya lo vamos a mirar. Todavía sigue la conciencia del hombre anterior, solo que un poquito más consciente de lo que es bueno y de lo que es malo, pero no la cambia la conciencia. Trae un poco más de moral el conocer qué es lo bueno y qué es lo malo. Y por eso las personas que usted ve incluso en el mundo tienen moral. ¿Cómo así, hermano Daniel? Sí, póngase a pensar. Cuando nos colonizan y traen la religión cristiana aquí a América, la gente ya sabe que fornicar es pecado. Eran cosas, hermanos y hermanas que me están escuchando, que posiblemente tribus o pueblos que vivieron en épocas remotas no tenían el conocimiento. Porque este Dios de Israel comienza a ser revelado en el primer siglo y de ahí a expandirse por el mundo entero. Pero entonces el conocer un poquito más de la Biblia y lo que dicen los mandamientos de Dios solo nos hace conscientes de lo que es bueno y de lo que es malo. Y por eso la gente incluso en el mundo sabe qué es bueno y qué es malo. ¿Por qué? ¿Qué? Porque Dios permitió que su ley, que el conocimiento de lo que es pecado fuera universal. Pero eso no cambia la conciencia, ¿cierto? Libro de Hebreos capítulo 9, versículo 9, que ahorita vamos a estar tocando este tema cuando estemos en más profundidad, dice lo siguiente: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Hermano, incluso en el Antiguo Testamento, con Moisés, con el tabernáculo y los sacrificios que se hacían, nunca la conciencia de un hombre pudo ser perfeccionada. Nunca la conciencia de un hombre pudo ser perfeccionada, ni con la sangre de animales, ni con oficios de culto. No pueden hacer perfecta la conciencia de un hombre. Y ya va a ver a qué me refiero con hacer perfecta la conciencia de un hombre. El que una persona tenga buena moral no significa que tenga una conciencia que agrade a Dios. ¿Escuchó eso? Y este ha sido uno de los principales engaños del enemigo en nuestros días. Hay mucha gente que dice: yo no mato, yo no robo, yo no asesino, y tiene razón porque está cumpliendo Torah, está cumpliendo ley. Yo no me acuesto con la mujer de mi prójimo, pero el hecho de que yo cumpla la ley o algunos mandamientos de la ley, o la conozca, o tenga una moral, tenga unos estándares de vida, debido a la palabra de Dios, como lo haría cualquier persona de afuera. Es más, ¿usted cree que por qué muchos ateos o gente de afuera no hace mal? Porque inconscientemente y por la sociedad en que vivimos se sabe a través de la Biblia y a través de la religión cristiana que llegó a América qué es bueno y qué es malo. Entonces el hecho de que yo tenga una buena moral no significa que tenga una conciencia según Dios. Y es uno de los engaños que el enemigo le ha hecho a la gente, y por eso dicen: es que yo no necesito de Dios. Porque es que yo no soy como fulano que engaña a la vecina, yo no soy como Perano que engaña a la vecina, o que mata, o que miente, o que roba. Hay gente que su conciencia está, digamos, en un nivel peor. Primera de Timoteo 4 dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Cuando hablamos de una conciencia cauterizada,
Estamos hablando de una conciencia insensible, la cual ha perdido toda sensibilidad. Y por ende, son personas que en su conducta, al perder la sensibilidad, se entregan a cualquier clase de ¿qué? De mal y depravación. Es más, una conciencia cauterizada, una conciencia insensible, hermanos que me están escuchando, es capaz de crear razonamientos que justifiquen lo que hacen. ¿Usted no ha visto que en nuestros días todos estos grupos que ahora están pidiendo derechos, que usted los conoce, tienen razonamientos y razonamientos que convencen a muchos del por qué lo hacen y tienen argumentos? Y se va perdiendo ¿qué? La sensibilidad. Hablamos entonces ahí de conciencias cauterizadas. ¿Cierto? Quiero dejar hasta ahí, hablando un poquito acerca de lo que es la conciencia. La conciencia es lo que es usted, su hombre interior, el testimonio de su conducta, lo que define en usted lo que es bueno o lo que es malo. La conciencia es lo que lo culpa cuando usted hace algo malo, porque en la conciencia está también ¿qué? El conocimiento, que podemos en base al conocimiento decir si algo está bien o está mal. Y le venía diciendo, para retomar, que la conciencia de nosotros es una conciencia caída. El ser interior de nosotros es dirigido constantemente a hacer ¿qué? El mal. Entonces, vamos entonces ahora sí a Hebreos capítulo 9, versículo 13, y vamos a mirar para qué es importante la sangre de Cristo. ¿Y qué tiene que ver con este tema que hemos empezado acerca de la conciencia? Hebreos capítulo 9, versículo 13 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, lo que se hacía en el tabernáculo, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Escuche esto. Acá está el clave de todo el mensaje. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, ojo, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? La mayoría de las personas hemos creído y entendemos que la sangre de Cristo Jesús solo se dio para el perdón de los pecados. Y no obstante, ignoramos que la sangre es dada también por limpieza. Y ya va a ver lo que quiere decir Pablo cuando habla de limpiar. ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas a Dios? Entonces vamos a empezar a desmenuzar este verso conforme el Espíritu nos vaya mostrando. Una de las cosas que está diciendo Hebreos capítulo 9, versículo 14, es que la sangre que se ofrece cuando Él es llevado al madero, cuando Él es llevado a la cruz, se hace mediante el Espíritu, ¿qué? ¿Qué leímos? El Espíritu, ¿qué? Eterno. Este adjetivo que está acompañando al sustantivo espíritu es muy importante, porque el Espíritu muchas veces es llamado el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de gracia, el Espíritu de oración, el Espíritu de santidad. Pero aquí en este pasaje se usa Espíritu eterno. Pone el escritor por el Espíritu Santo, Espíritu eterno, dándonos a entender que el sacrificio y la obra que se haría mediante Cristo era que perfecta. ¿Por qué? Porque es para siempre. Sin la necesidad de hacer más sacrificios.
Por eso la sangre y el sacrificio de Cristo es un sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos, como hacía el sumo sacerdote en el tabernáculo, ofrecer un cordero cada año en Yom Kippur. O estar continuamente matando un cordero por los pecados. ¿Por qué? Porque Cristo, si usted lee el verso 14, ofreció su sangre mediante el Espíritu. Ahí hay una clave que ya vamos a empezar también a mirar. Mediante el Espíritu eterno. Para siempre. Dani, ¿y qué significa que Él se entregue mediante el Espíritu? ¿Por qué es eterno? Y ahí es donde viene lo que sigue diciendo el escritor. Limpiará vuestras conciencias de obras malas. ¿Qué significa una limpieza de conciencia? Significa dar una nueva. Cuando Él está diciendo, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, está diciendo que va a borrar el chif, la inclinación y el deseo hacia hacer las obras de maldad para que podamos servir a Dios. Es decir, el que te limpie la sangre de Cristo en tu conciencia no significa que te perdonó y ya. No, porque mediante el Espíritu Eterno va a haber una renovación y se va a crear una nueva conciencia, que es lo que Jesús llama un nuevo nacimiento. Entonces ya va a haber un chip diferente y una inclinación por el Espíritu a la voluntad de Dios. A eso se está refiriendo, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, porque mire cómo termina, para que sirvas al Dios vivo. ¿Cómo puedo servir al Dios vivo si mi inclinación, si mi tendencia de mi chip, de mi corazón, de lo que soy, es inclinado al mal? No puede ser sino hasta que la sangre que se ofreció mediante el Espíritu Eterno cambie mi conciencia y me haga de nuevo. Y ya mi inclinación, mi tendencia, mi deseo y mi voluntad sea inclinado ¿para quién? Para Dios. Voy a empezar por el Espíritu de Dios a desglosar esto un poquito más. Entonces, por favor, mi hermana Ruth, vamos al versículo 9 de ahí de Hebreos capítulo 9, vamos al versículo 7. Voy a empezar desde la parte de arriba para que usted pueda comprender un poquito más. Vea. Él viene hablando del tabernáculo y de la simbología que hay en él. Amén. Cuando lo tengas me avisas. Listo, dice. Pero en la segunda parte, hablando del lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año entraba, no sin sangre, la cual se ofrece ¿por qué? Por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Está hablando hace 2000 años, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ¿qué? Ese culto. Aquí entendemos una revelación grande. El camino al lugar santísimo no se había revelado para el pueblo, ni para ninguno de los que les habían sido anunciado la palabra en esa época. Ya que la manera de estar allí era ¿de qué manera? Con una conciencia limpia. Porque está diciendo, no se había mostrado el camino al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque estaba en pie la segunda parte o la primera parte del tabernáculo. Y él dice, miren, eso es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan sacrificios y ofrendas por los pecados que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia que practica este culto. Es decir, para tú poder entrar al lugar santísimo se requería una cosa, ¿qué? Que usted tuviera una conciencia limpia. ¿Y a qué se refiere con conciencia limpia? Que su conciencia por el Espíritu de Dios fuera inclinada, tenga la tendencia y el deseo de hacer su voluntad.
Eso no había ocurrido. Por eso, hermana Ruth, nadie podría entrar al lugar santísimo. Y por eso es que también se escribe de que ahora estamos bajo un mejor pacto y bajo mejores promesas. Porque ahora a través de Cristo podemos entrar al lugar santísimo. ¿Cómo es posible, hermano Daniel, si tú has experimentado por el Espíritu que tienes una nueva conciencia? Ellos tenían una limpieza a través de los sacrificios carnal, pero lo que Dios quería era algo más profundo, algo que hasta el momento no se había dado y que el diablo se ufanaba de que no había pasado en los hombres, y era que tuvieran una nueva conciencia, que solo podía llegar después de la resurrección de Cristo. Por eso era que el tabernáculo permanecía en pie con la primera parte. Ahora entendemos entonces que el ministerio de Cristo es muy superior, de que debido a través de él y por su sacrificio y resurrección más que todo, podemos entrar al lugar santísimo, ya que literalmente, hermano, usted tiene una nueva conciencia. Mire, primera de Pedro capítulo 3 versículo 21. Vamos a entrar a quitar muchos velos, hermano, apenas la enseñanza, apenas estamos entrando. Así que por favor espero usted esté atento, esté deseoso y hambriento de escuchar la palabra. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia a Dios por la resurrección de Jesucristo. Mire, acá hay algo sobrenatural. Y quiero explicar esto. Cuando yo leí esto, ¿cuántos se acuerdan en los evangelios? Por favor, mi hermana Ru, búsqueme Mateo capítulo 3, versículo 15. Y para que vea que en la Biblia sí hay muchas figuras, hermanos, hay muchas figuras que con el don de ciencia y por el Espíritu de Dios hemos de entender para ser enriquecidos. Voy a leerlo primero y después se lo voy a explicar. Mateo capítulo 3, versículo 15. Miren lo que dijo Pedro, que el bautismo ahora nos salva. ¿Y qué es la salvación? No que te quiten la inmundicia de la carne, porque tú todavía sientes. En tu carne te sientes tentado a pecar, pero sí debes de tener una nueva conciencia. Eso es el testimonio de que eres salvo. Vea, Mateo capítulo 3, versículo 15 dice así. Sí, ya lo tengo ahí. Pero Jesús le respondió, ¿a quién? A Juan el Bautista, cuando él descendió a las aguas. Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego de ¿a dónde? Del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como que, como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo que. ¿Está preparado? Escuche atentamente. A través de los evangelios, una figura por el Espíritu que podemos ver para nosotros es el bautismo de Cristo, que es literalmente, hermano, lo que estoy predicando acerca del tema de la conciencia. Cuando Él desciende a las aguas y es sumergido por el predicador del arrepentimiento, por Juan el Bautista, y luego ¿qué ocurre? Desciende el Espíritu Santo sobre Él. Cuando desciende el Espíritu Santo sobre Él, inmediatamente ¿qué pasó con el hombre Jesús de Nazaret? Tuvo una nueva ¿qué? Conciencia. Ya le voy a explicar, no estoy diciendo una herejía. Y luego entonces se escucha una voz del cielo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Recuerde lo que acabamos de leer en Pedro. El bautismo que corresponde ahora, ¿nos qué? Nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, por eso el diablo después le tentó, porque no le quitó la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia quién, hacia Dios. Si usted lee las cartas de Pablo, se dan cuenta que el bautismo es un simbolismo de la muerte y la resurrección de quién, de Cristo, igual que al creyente.
La muerte significa renuncia ¿qué? A este mundo, al pecado. Muchos hermanos han preguntado, pero entonces ¿por qué Jesús se bautizó si no pecó? Hermano, y aquí una de las respuestas que tanto yo también me preguntaba. Cuando Jesús se bautiza, está dando a entender que Él renuncia y que Él está muriendo, ¿a qué? A todo pecado que pueda venir adelante por el tentador. Por favor, présteme mucha atención de lo que estoy hablando. Está dando a entender, igual que nosotros, porque Pablo después explica en Corintios o en Romanos, que si nosotros hemos sido bautizados, hemos también sido muertos con Cristo. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Dando un ejemplo de morir al pecado y de morir ¿a qué? A este mundo y a sus placeres. Inmediatamente después de que él hace eso y hace la renuncia pública como hombre al mundo entero, voy a empezar a hablar misterios, por favor estén absorbiendo en el Espíritu. Desciende el Espíritu Santo sobre él, por el cual usted y yo tenemos una nueva conciencia. La conciencia del hombre pecador ha sido quitada y limpiada. Ahora, Jesús no pecó, pero sí tuvo una nueva conciencia a través del Espíritu Santo. Usted va a ver que Jesús comienza a operar en milagros, señales y maravillas. ¿Cuándo? ¿Cuándo comienza su ministerio? Y cita en el bautismo. Cuando ocurre esa transformación de vida. Ojo pues, el creyente ha sido perfeccionado a través del Espíritu. Es ahí cuando hay una nueva conciencia, una nueva ley, un nuevo sentir donde Dios se complace con quién, con un hombre. Literalmente estamos llamados a vivir y a experimentar y a visualizarnos allí con Cristo entrando a las aguas. Ojo a lo que voy a decir aquí. Muchos se preguntan qué pasó con los 18 años del Señor Jesús. Porque la escritura habla de Jesús hasta los 12 años. ¿Cierto? Pero después de los 12 años no aparece sino como hasta cuándo. Hasta los 30. Dice que era como hijo de 30 años. ¿Cuánto lapso de tiempo hay? Hay 18 años. ¿Por qué no hay registros en los evangelios ni en la Biblia de ese periodo de tiempo? Porque hasta ese momento el Señor Jesús había vivido como cualquier judío en quién? En Israel. Hasta ese momento el Señor había nacido como un hombre, empezó a crecer al tiempo, fue como cualquier niño judío al templo, sabía las escrituras como cualquier niño en Israel, debatía con los doctores de la ley, ayudó a sus padres, vivió como cualquiera de nosotros, pero hubo un momento de cambio, que es lo que Dios quiere que nosotros visualicemos a través de los evangelios. Y es el momento en cuando Él desciende a las aguas, cuando se da testimonio que desciende el Espíritu Santo sobre Él y que se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. ¿Por qué se complace en Él? Porque hay una nueva conciencia a través de ¿quién? Del Espíritu. ¡Ojo! La única manera de complacer a Dios es cuando tú tengas la renuncia a este mundo por voluntad propia. Y cuando el Espíritu haya descendido sobre ti, es cuando se oirá la voz que dice, este es mi hijo, mi hija amado, en el cual ¿qué? Me complazco. Por eso sé que un hombre, aunque tenga muy buena moral o una buena conciencia, entre comillas, Dios no puede decir que en él se complace. Porque es imposible limpiar una conciencia si no es a través de el Espíritu Santo. Y la muerte y la renuncia a este mundo a través del bautismo. Entonces Jesús cambia el panorama de este Jesús de Nazaret. ¿Cuándo? Cuando Él vaya, se sumerge en las aguas y entonces Dios habla y dice, este es mi hijo. Hermano, ¿no le parece asombroso?
Ese testimonio y esa voz se dio allá en el Jordán, cuando él fue al bautismo y cuando el Espíritu Santo descendió sobre él. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos el Espíritu de él que fue enviado a nuestros corazones, por el cual clamamos, Abba Padre. Desde ahí entonces es que se nos empieza a contar de quién, de Jesús de Nazaret y de su obra y de su ministerio. Él vivió como cualquier justo de la antigüedad, como cualquier justo en su nación, como Simón, como Ana. Sin embargo, vemos una transición y un cambio de vida en él después del bautismo en agua y del recibimiento del Espíritu Santo. Ahí hablamos de un hombre que, de un hombre nuevo. Hermano, le estoy hablando misterios. Ahí Jesús de Nazaret, podemos decir que nació ¿qué? De nuevo. Bueno, si podemos llamarlo así. Porque es un ejemplo para nosotros. Pero le quiero decir, porque entonces el Espíritu de Dios vino a él en ese momento. Hay un cambio de transición, hay un cambio de vida. Hay una renuncia por eso y dice, déjame porque conviene que cumplamos toda justicia. Claro, Juan le dice a él, tú vienes a mí antes, yo necesito ser bautizado. Él dice, déjame porque conviene que cumplamos toda justicia. Y él hace su renuncia al mundo, ahí en el bautismo. Y el Espíritu Santo lo llena, viene sobre él. Y entonces se escucha la voz de Dios, ahí, este es mi hijo. Ahí hablamos de un hombre nuevo. Ahí hablamos entonces de un nuevo Jesús, ¿qué? De Nazaret. Nuevo no porque haya pecado, sino nuevo porque hay una transición en su vida después de que el Espíritu Santo desciende sobre él y de que se escucha la voz en el cielo. Porque según el Padre dio testimonio, este es mi hijo amado. Solo pensemos que los evangelios no dan casi testimonio delante de su bautismo. Tenemos 18 años sin historia o testimonio. Y creo, hermanos, sinceramente que una de las razones es porque el Espíritu Santo quiere enseñarnos a cada uno de nosotros cuándo comienza la verdadera vida eterna, tal como ocurrió con él. Por eso no te debe importar tu pasado. Es más, en tu mente no deben haber registros de lo malo que tú viviste. Porque tu vida verdaderamente ha comenzado cuando viniste al Señor. Ahí comenzaste a vivir. Tito capítulo 3 versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Escuche, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, ¿por qué es enviado a una vida y a un corazón? Para lavar, para regenerar, para renovar. Leímos ahorita acerca del bautismo. El bautismo que ahora nos salva, y en ese bautismo está incluido lo que pasó en el Jordán. No solo el sumergirse en agua, sino que descienda sobre ti el Espíritu de Dios. Por eso dice, nos salvó, lo mismo que dice Pedro, pero lo ejemplifica un poco más o lo abre un poco más. ¿Por qué? Porque ¿qué significa que la sangre de Cristo limpia a una persona hoy? Si la sangre de Cristo literalmente no está. Ah, pero la sangre de Cristo se ofreció mediante el Espíritu Eterno, entonces es un simbolismo. Que el Espíritu de Cristo, que da testimonio de esa sangre, de ese sacrificio, hoy sigue ¿qué? Lavando, regenerando y renovando. Dando una nueva conciencia. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Es decir que cuando llega el Espíritu, llega automáticamente ¿con qué? Con la sangre. ¿No le parece hermoso? Porque ¿cómo es que puede renovar y transformar a una persona y darle una nueva conciencia? Por la sangre, por el sacrificio que se hizo. Por eso le leí el verso donde dice que se ofreció mediante el Espíritu Eterno. Notemos que el énfasis de la salvación no está solo en la muerte, sino en la resurrección. Es algo que hay que notar. Otro secreto aquí revelado, hermanos. Y no porque, o sea, lo que quiero decir cuando digo eso es más bien descubierto porque eso ya lo predicaba Pablo en el principio, pero necesitamos restaurar esas verdades. Y la salvación es también con la llegada del Espíritu Santo a nuestras vidas
en un lavamiento, en una regeneración de la conciencia. Y para explicarles, hermanos, esto un poco mejor, miremos el siguiente verso. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 17. Acompáñenme, por favor. No sé si los hermanos todavía están ahí. Qué bueno que compartan esta transmisión y muchos la vean. Creo que sería muy enriquecedor para muchos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 17 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Y yo dije, un momento, ¿y acaso la muerte y el derramamiento de sangre en ese momento no fue para el perdón de los pecados? Porque Pablo dice en este verso que si Cristo no resucitó, yo aún estoy en mis pecados. ¿Qué tiene que ver la resurrección? Si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe y aún estáis en vuestros pecados. Escuche, Cristo es el testimonio fiel de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Tal como aconteció con Cristo, acontece con cada uno de nosotros. Así que Él debía de resucitar y seguir viviendo como testimonio también de los hombres de carnes que serían vivificados para una vida que nueva. Voy a explicar muy bien esto. Cuando usted lee el libro de Hechos de los Apóstoles, usted se da cuenta, y también en los Evangelios, que el Señor Jesús cuando resucita, ¿cuál es uno de los primeros mandamientos que le da a los discípulos? No se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa ¿de quién? ¿De quién? Del Padre. ¿Por qué tenían que esperar la promesa a los discípulos? Porque la obra de redención o de salvación se da cuando, hermanos, cuando solo vayan las aguas. Porque dice la Biblia que, tía, que los discípulos de Jesús bautizaban a muchos. Y si solo el bautismo puede salvar, entonces ¿para qué Él murió en la cruz? Si ya muchos se bautizaban. ¿Por qué? Porque tenían que esperar la promesa del Espíritu Santo. Ya le leí en Tito, nos salvó por el lavamiento, regeneración y renovación del Espíritu Santo, que es el testigo de la sangre. Hermano, está el Espíritu de Dios creando una nueva conciencia, un nuevo hombre según Dios. Wow. Por eso es que tenía que resucitar, porque si Él resucita, asciende a lo alto y envía el Espíritu Santo, que es el Espíritu de quién, de Cristo, el Espíritu del Hijo. Ahora pueden entender por revelación que en Joel cuando dice Yahweh, derramaré de mi Espíritu, estaba diciendo quién, el Hijo. Pero es la promesa del Padre. Hay como un juego de palabras, espero me entiendan. Y va a derramar el Espíritu de quién, del Hijo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1:3. Que según su grande misericordia nos hizo renacer, escuche, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo dentro de los muertos. Porque yo no puedo renacer sin ¿qué? Sin el Espíritu Santo. No puedo tener una nueva conciencia sin el Espíritu de Dios. Hermano, yo no puedo ser renovado ni regenerado sin el Espíritu de Dios. Es imposible. Por eso es que la predicación de nuestra salvación está también en la resurrección. Porque si Cristo no resucitó, entonces es vano. Porque estamos hablando de un muerto. Pero la resurrección es un símbolo de ¿qué? De que entonces nosotros podemos caminar y vivir en ¿qué? En una vida nueva. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Por eso es que en Primera de Juan dice que 3 son los que dan testigo: el Espíritu, el agua y la sangre. Y el Espíritu a cada corazón está llevando ¿qué? Agua y sangre. Porque está limpiando y dando una nueva conciencia y está perdonando a la vez. ¿Se entiende? Vamos a colocar más bases de eso. Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Por qué fue entregado? Por nuestros pecados. Y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Y aquí quiero explicarles
Yo sé que una vez dimos una enseñanza sobre el ministerio de la justificación y fue algo, hermanos, tremendo. La revelación sobre el ministerio de la justificación. Pero lo de la justificación no es otra cosa que una conciencia que limpia. No me diga que usted es justificado, pero usted sigue fornicando o teniendo relaciones sexuales ilícitas. Hermano, eso es imposible. No me diga que usted es justificado y usted aún sigue robando. Y usted se acuesta con el hombre o con la mujer de su prójimo. O está enojado o enojada con su hermano. Présteme atención. Le estoy diciendo que la sangre de Cristo, según el libro de Hebreos, limpia una conciencia. Y el limpiar una conciencia no solo significa, hagan de cuenta que acá embarré esto de salsa de tomate en este mantel blanco y la limpié para que alguien lo siga otra vez echando salsa. No, no, no. Cuando habla de que la limpia, está diciendo que ya va a tener una nueva inclinación, una nueva tendencia. Aunque no se quita la inmundicia de la carne, sí se da la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios. Ya no somos los mismos. Él ha sido resucitado para nuestra justificación. Por eso ha de entenderse de la siguiente manera. No es solo la muerte del Hijo que nos hace justos ante Dios, sino su resurrección, porque cuando Él envía el Espíritu Santo a cada corazón, el Espíritu de Cristo, ¿usted cree que Cristo os haría fornicar? ¿Usted cree que en el corazón puro de nuestro Señor Jesucristo estaría estar enojado con el hermano? ¿Usted cree que en el Espíritu del Señor Jesús está el deseo y la voluntad de mentir? Cierto que no. Entonces la justificación es más allá, hermanos y hermanas que me escuchan. Literalmente es una nueva conciencia, aquel hombre que ha sido justificado de sus pecados. ¿Por qué? Porque la sangre limpió. Es decir, el chip se cambió, no solamente perdonó la deuda, sino que se cambió el chip de la persona. Porque si la sangre solamente fuera para perdonar la deuda, entonces Cristo tendría que volver a ser crucificado. Porque la inclinación del hombre entonces sería nuevamente a pecar y a pecar. Entonces Cristo tendría que ser varias veces, así como en el tabernáculo los corderos, ser sacrificado varias veces. Pero no, por eso se ofreció mediante el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu eterno lleva la sangre y hace un nuevo hombre. Que a propósito, si una persona no tiene una nueva conciencia o un nuevo espíritu, difícilmente verá el reino. Cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, le dice: Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver. Y luego le dice más abajito: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino. Yo no sé si esta verdad la ha entendido en su corazón. ¿Será que por eso no estás viendo el reino? Antes de predicar estaba hablando con alguien muy querido. Y cuando hablábamos le decía: mire, le voy a decir algo que me ha hecho sentir el Padre en mi corazón en los últimos días. Y es lo siguiente. Y creo que este mensaje nos exhorta y nos reprende a todos. Porque creo que de alguna manera no hemos tomado las cosas en serio. Y a veces pecamos y es como si no fuera nada. Escúcheme, vea. La Biblia habla del reino como un hombre que encontró un tesoro. Y dice que cuando encontró el tesoro, dice que fue y lo escondió y vendió todo lo que tenía. Y fue y compró ese campo. Cuando yo visualizo eso por el Espíritu, yo digo: un momento, Daniel, ¿será que yo no estoy viendo el reino? ¿Será que no estoy viendo el reino? Voy a hacer este paréntesis, porque vamos a comenzar una serie que se llama Hermana Ru el Reino. Escúcheme muy bien. Yo les enseñé la otra vez algo que el Padre me mostró. ¿Por qué un árabe cree en Alá? Porque desde niño creció en una cultura donde literalmente el niño nació. Y en ese momento, desde que nació, ya las personas que están a su entorno van a decidir por él qué va a creer. Le van a decir a él que es bueno o malo, o sea que se va a formar una conciencia en ese individuo. Le van a decir a qué Dios adorar. Lo mismo pasó con nosotros, por eso comencé la enseñanza diciéndole que en 1492 fue Cristóbal Colón el que llegó aquí en América.
Entonces el conocer la religión, el conocer la Torá o el conocer la ley, no significa que entraste en el reino, porque es algo mayor. Por eso entiendo yo que aún los que nacemos dentro de hogares cristianos, en algún momento, nosotros tenemos que nacer de nuevo y tener un encuentro con Jesús para verlo y para ver el reino. ¿Por qué? Porque la creencia de nosotros ya fue determinada por nuestros padres. Es de lógica, mi hermano. Un niño es adventista porque sus padres le determinan. ¿Usted cree que unos padres pentecostales, por ejemplo, van a dejar que su niño sea de otra religión? Y viceversa. Ya nuestros niños nosotros determinamos qué van a creer. Por eso ellos han de encontrarse con Jesús. Y por eso sé que muchos de nosotros debemos de tener una revelación y nacer de nuevo. Porque el reino va mucho más allá que una ideología o una creencia de moral de lo que es bueno y de lo que es malo. Porque el reino va mucho más allá de simplemente saber que esto es bueno, que le agrada a Dios y que no. El reino es una revelación de espíritu a espíritu. Ese muchacho que nació en la iglesia va a tener que tener un encuentro con Jesús de Nazaret. Como Nicodemo, siendo un judío religioso, no sabía. Y Jesús le dijo. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque nosotros necesitamos abrir los ojos y tomar las cosas más en serio y ver en qué estamos, hermano. Y si usted no tiene una nueva conciencia, escúcheme, hermano, difícilmente va a ver el reino. Puede ir a la iglesia, puede tener un grupo de oración, puede cantar las canciones correctas, puede leer la Biblia, puede orar a las 3, a las 5, a las 6 y sin embargo no estar dentro del reino. Hermano, es un tesoro. Vea, yo con esta persona que le digo que está hablando detrás de cámara le decía yo, dice la Biblia que había un profeta o una profetisa que esperaba el reino de Dios. ¿Y sabe qué le decía yo a la hermana? Le decía, hermana, yo hoy, y usted me ve como líder y me ve predicándole la palabra. ¿Y sabe qué estoy haciendo yo? Yo estoy esperando el reino de Dios para mí. Porque estoy entendiendo que no es predicarles, que no es las oraciones que hago en la mañana o en la noche o en la tarde. Porque estoy entendiendo que he recibido grandes perlas y conocimiento, pero el reino es mayor, es un tesoro. Hermano, no lo hemos visto, no ha sido revelado porque no lo vemos como un tesoro. No lo vemos como un tesoro, porque no ha sido revelado a nuestros ojos. Entonces no conoces del reino. Conoces la religión que se nos trajo en 1492 por este hombre. Pero no conoces ni has entrado en el reino, a menos de que nazcas de nuevo y empieces a verlo como un tesoro que dejas todo. Mire, le voy a decir algo. La Biblia dice que esta palabra que es traída del reino es ahogada por el engaño de las riquezas. Perdóneme, hermano, pero es algo que de verdad no nos ha dejado ver el reino. El engaño de que hay que producir. El que si produzco no vivo y me muero, no como y me muero. Y el Señor dijo, busquen primeramente el reino y su justicia y lo demás será añadido. Y a nosotros no se nos está siendo añadido, sino que por nuestras propias fuerzas lo hemos producido. Y si lo hemos producido, hermana Ru, por nuestras propias fuerzas, quiere decir que no hemos buscado el reino. El que tiene oídos para oír, oiga. Lo peor que le puede pasar a una persona es nacer en este mundo, conocer de Jesús de Nazaret y darse cuenta cuando resucite que nunca estuvo en el reino y que vivió para los engaños de este mundo. Entonces regreso, solo los que tengan una nueva conciencia. Usted tiene que experimentar eso y tal vez no lo esté experimentando. Yo quiero experimentar mucho más. Yo quiero experimentar más del reino. Quiero experimentar más de una nueva conciencia. Quiero que la sangre de él me renueve. No lo entendía, creí que solamente su sangre era por perdón, pero hoy veo bíblicamente que su sangre es por un lavamiento, que significa una nueva conciencia o un nuevo nacimiento. El que no naciere de agua y de espíritu. Eso solo se da por el Espíritu Santo. Mire, 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos,
para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Le voy a hacer una pregunta. Primera, ¿usted ha muerto a este mundo? No sea acelerado para responderme. Y la segunda pregunta, ¿ha sido usted vivificado en el Espíritu? Porque el ser vivificado significa que usted nació de nuevo. Y si usted nació de nuevo y vive en el Espíritu, significa que sus intenciones, su fuerza y su empuje y su visión solo es el reino. Y para usted no hay otra cosa que sea prioritaria. ¿Qué tiene oídos, oiga? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de qué? De justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué quiere decir? Los que buscan el reino son los hambrientos. Alguien que está diciendo, debe haber algo más. Tengo que encontrar un reino. Jesús dijo, busquen el reino y su justicia. ¿Lo buscas? Debe haber algo más. Me estoy matando para vivir en este mundo que va a perecer. Trabajo para comer, como para vivir. Y ese es tu ciclo. Y el reino. Hay gente que tiene hambre y está diciendo, ¿dónde está ese reino? ¿Dónde está esa perla? La parábola de la perla. ¿Dónde está esa perla? El reino de los cielos es semejante a un hombre vendedor de perlas que vio una perla. Empiezas a sentir hambre del espíritu. Gracias por instrumental. Empiezas a sentir hambre del espíritu y dices, tengo hambre, ¿dónde está el reino? Empieza tu corazón a estar desesperado y las cosas terrenales comienzan a pasar a un segundo plano. Entonces ahí empiezas a experimentar que es ser vivificado en el espíritu. Empiezas a mirar desde otra óptica y empiezas a tener revelaciones de lo terrenal como algo sombrío. Y empiezas a ver lo espiritual como tu vida. Empiezas a caminar y a vivir en el espíritu. Empieza a desarrollarse en ti cosas como la paciencia, como la templanza, como el dominio propio. Empiezas a experimentar el ser libre de temor. Ahora, todo lo que nos aconteció a nosotros fue lo que le pasó a Cristo en el bautismo. Recordemos que cuando Cristo descendió a las aguas en el Jordán fue cuando nació un nuevo ¿qué? Hombre. Y al descender el Espíritu sobre él, se nos da un testimonio de una nueva ¿qué? Conciencia. Si descendió el Espíritu en él, era porque no estaba en él. Ojo a lo que estoy diciendo. Esto puede ser difícil de entender y de explicar, pero debemos de aprender que la obra del Padre es Cristo. Miren, hermanos, Dios envió a su Hijo al mundo. Y es del que se habla en el libro de Hebreos que Dios lo perfeccionó. Escuchen lo que le estoy diciendo, Dios perfeccionó al Hijo. El Jesús que a nosotros se nos predica y en el cual se basa todo el evangelio. Y lo podemos mirar. Y algunos evangelios lo presentan desde ahí, no desde su nacimiento. Como Marcos, que si no estoy mal es uno de los más antiguos, ¿sabe qué? Desde el bautismo en el Jordán. Es la obra del Padre. Dando testimonio él de que moría a este mundo cuando fue sumergido, aunque él no tenía pecado. Pero decía, yo muero a este mundo. Un compromiso de, no tengo pecado, pero jamás voy a pecar. Como usted y yo lo explicamos, morimos. Luego desciende el Espíritu dando testimonio de una nueva conciencia. Y el Padre diciendo desde los cielos, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. ¿En quién se complace el Padre sino en aquel que ha descendido? El Espíritu Santo. Ahora podemos entender un poco más lo que significa que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En primer lugar, al ofrecerse mediante el Espíritu Eterno, que fue la cláusula sobre la cual empezamos, su sangre sigue vigente para perdonar y limpiar. ¿Todo qué? Todo pecado. Es decir, darnos una nueva conciencia, ya explicamos eso, de aquellos pecados. Lo que aún no hemos sido redimidos. Paso a explicar algo también importante y con esto creo que vamos a terminar.
Primera de Juan capítulo 1 versículo 7, préstame mucha atención porque viene otro velo que vamos a quitar por el Espíritu de Dios. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. Una de las características de las personas que habitan en luz son personas que están buscando constantemente la comunión. Las personas que son aisladas o solitarias son personas que difícilmente tienen luz. Pero si estamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Pare ahí. Y leamos el versículo 18. ¿Cómo así, hermano Dani? ¿No se supone pues que se nos dio una nueva conciencia? Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, ¿cómo ha de entenderse estos versos? Aún, escúcheme hermano y hermana que me está escuchando, hemos de ser limpiados de más pecados. ¿Cómo así, Dani? Sí. El que tengamos pecados, como le está diciendo el apóstol, porque el apóstol está diciendo si decimos que no tenemos pecado, quiere decir que él dice yo también tengo pecado. ¿A qué se está refiriendo? Estamos hablando de perfección, présteme mucha atención. Estamos hablando de la perfección de Cristo en nosotros. Ahora, cuando hablamos de pecado, no hacemos referencia a pecados de muerte, escúcheme muy bien, u obras de muerte, de las cuales el creyente ya se arrepintió y fue redimido. Estamos hablando de pecados, no de muerte. Para que usted me entienda, vaya conmigo al libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Mire lo que dice. Esto que estoy explicando es un poquito difícil de explicar, pero creo que lo va a entender con Primera de Juan 5, 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará ¿qué? Vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Escúchame muy bien. Los que hemos nacido en Dios. Leamos el 17, hermana Ru, por favor, para que lo podamos entender. Vea, toda injusticia es pecado. De estos pecados está hablando él. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, o mejor dicho, aquel que tiene una nueva conciencia, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Paso a explicar. Cuando el Espíritu Santo vino a nosotros, quiere decir que Él nos dio una nueva conciencia. Y quiere decir que Él nos lavó y nos regeneró, ya no eres el mismo. Entonces tu inclinación, aunque las inmundicias de la carne no han sido quitadas, te sientes tentado, lo explicamos al principio de la enseñanza, si no y vuelve al principio. El bautismo que ahora nos salva y que corresponde a esto, no quita las inmundicias de la carne, pero sí nos da la aspiración de una nueva conciencia. El hombre nacido según Dios es inclinado en su conciencia y en su hombre interior a hacer lo bueno. Ya ha sido redimido ¿de cuáles pecados? De los siguientes pecados. Se lo voy a leer, no lo ponga hermana Ru, 1 Corintios 6:9, lo leo rápidamente. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erren los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores no heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. ¿De cuáles pecados entonces está hablando? No de estos pecados, que son de muerte. Él está hablando de las injusticias que solemos cometer. Todavía hay pecados muchos de nosotros, pero no de muerte. Entonces dice, si ustedes ven a un hermano cometer un pecado, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. La hermana, por ejemplo, que tiene mal carácter y que a veces es injusta, o el hermano que a veces tiene un carácter feo y a veces grita a las personas y es iracundo, es injusto, y se pidan por él para que Dios le dé vida. Oren y Dios le dará ¿qué?
vida. Pero quería mostrarle que el Espíritu Santo no terminó solo con el quitarnos estas obras por las cuales viene la ira de Dios, según el libro de Romanos, sino que el Espíritu Santo hizo algo mayor, que aún nos sigue, hermana Ruth, despojando de toda injusticia. Por ejemplo, el egoísmo. Eso es injusticia delante de Dios, el egoísmo. ¿Y qué viene a hacer el Espíritu Santo? Dice, yo los voy a limpiar del egoísmo que tienen. Por ejemplo, ¿de qué? Y a veces las ofensas que nos cometemos, o la rabia, o cuestiones como esas que son injustas. A veces somos pretenciosos. ¿Sabía que el ser pretenciosos es injusto delante de Dios? Y dice que la sangre de Él, es decir, nos limpia de esos pecados. Porque aún nos falta ser perfeccionados. ¿Nos limpia de qué? De que a veces tenemos celos ministeriales. ¿Sabía usted que el tener celos entre hermanos es injusto delante de Dios? Pero que viene a hacer el Espíritu Santo tan hermoso. Él dice, quiero hacer una obra perfecta. Te quiero limpio, no te quiero dejar ni una sola pulga. Te quiero limpiar del egoísmo. ¿Sabía que el ser cobarde es injusto delante de Dios? Porque dice que los cobardes no heredarán. El Espíritu Santo te quiere limpiar del miedo. Para eso es la sangre de Cristo. ¿Sabes para qué es la sangre? No fue solamente para que dejaras el mundo, el licor, las orgías, las borracheras, no. Es para que estando aquí en Cristo seas redimido de toda injusticia que puedas cometer. Y tengas una conciencia perfecta, dándote testimonio no tú mismo, sino el Espíritu Santo de Dios. Colosenses capítulo 3 versículo 8 dice, pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Usted tiene que conocer estas verdades para que pueda ser renovado. Y para que usted se vaya formando, hermana Ru, una nueva conciencia. ¿Es usted un buen hijo, un buen hermano, una buena hermana? ¿Un buen creyente? Toda injusticia delante de Dios es pecado. De eso te quiere lavar. Repetimos entonces para terminar otra vez la imagen de Cristo en el Jordán, que es la de un nuevo hombre, de una nueva mente, de una nueva conciencia hacia Dios. De la misma manera que a nosotros debemos despojarnos del mal que nos asedia y revestirnos del nuevo hombre que ya está. Solo hay que tomar esa vestidura. ¿Quién es el nuevo hombre sino Jesús de Nazaret? Este nuevo hombre que ya fue creado en nosotros, el cual conforme a la imagen de lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ya hay un nuevo hombre creado, hay una nueva conciencia. ¿Se acuerda? David lo decía en el Antiguo Testamento como, crea en mí, oh Dios. Ahora están entendiendo por revelación la palabra, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mire que David, usted sabía que David era cristiano, después se lo voy a explicar. Habían cristianos en el Antiguo Testamento y es algo que muchos no entienden. Pero David le estaba ya pidiendo lo que está explicando acá Pablo. Dame un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea que aún la conciencia de David hasta ese Salmo 51 no había sido hecha ¿qué? Nueva. Y por ende entonces Dios no podía decir este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahora tía, ¿sabe que David significa amado? David significa amado, como ese amor con pasión. Y sabía que David Dios le dio de su espíritu sobre él. Y David tuvo una nueva conciencia. Por eso después dice, no apartes tu espíritu. Vistámonos del nuevo hombre. Esto se llama una renovación de conciencia y justificación por la sangre. Hermana Ru, esto no lo hago yo de mis propias fuerzas. Tenemos que experimentarlo. Esto lo hace el Espíritu, porque dice que es la sangre la que limpia. Dice que es la sangre la que limpia.
No somos nosotros, si no estás luchando en tus fuerzas. Si no estás tú luchando en tus fuerzas. Pero cuando la sangre venga, entonces tendrás el testimonio de un nuevo hombre, un nuevo deseo, una nueva vida, una nueva ley en tu corazón. Y creo, hermanos, que esto fue lo que le faltó al hombre de la parábola de Jesús, que dice que entró a la fiesta pero no estaba vestido de fiesta. Y él le dijo, ¿quién te permitió entrar a ti si no estás vestido? No había un nuevo hombre. La sangre de Cristo viene a limpiarte de toda injusticia, porque toda injusticia es pecado. ¿Sabe que David era tan cristiano que David decía, Señor, examina mi corazón y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno? ¿Sabe? Tan salvo era David que le decía, examíname aún más y pruébame aún más, pero no me dejes así con toda injusticia, Señor. Porque él sabía que toda injusticia es pecado. Dice, aún líbrame de mis pecados que yo me son escondidos a mí, que puedo fallar y cometer. Para eso es la sangre de Cristo Jesús. Y tal vez tú que estás acá, tal vez dices, hermano Daniel, yo suelo cometer pecados, tengo pecados escondidos. Creo que no tengo una nueva conciencia. Purifiquen hoy sus conciencias por la sangre de Cristo en esta noche. Y díganle al Señor, Señor, yo necesito que esa sangre venga sobre mí porque yo quiero tener una nueva conciencia. Eso no lo puede hacer la moral, eso no lo puede hacer la ley, no lo puede hacer la Biblia. ¿Lo hace quién? El Espíritu Santo. Mire qué revelador. Porque muchas personas han puesto su confianza en la Biblia por saber y por conocer, y se les olvida que es por el Espíritu Santo. Necesitas una nueva conciencia, porque solo los de nueva conciencia son los que nacen de nuevo y entonces podrán entrar al reino. Así que le hago una pregunta, hermana Clara, hermana Ruth. O sea que podemos decir que estamos hasta el momento como que a las puertas para ver y entrar en el reino. Apenas nos están vistiendo para poder entrar a la casa y gozar de la fiesta. O sea que no hemos experimentado hasta el momento el gozo y la plenitud de la salvación y del reino de los cielos. Traumático, cardíaco y confrontador. Hasta el momento no has entrado en la fiesta, que es el reino. Hasta el momento apenas muchos de nosotros estamos recibiendo una nueva conciencia para poder ver lo que se nos ha prometido. No importa si naciste en un hogar cristiano o eres cristiano hace 20 años. Cuando el reino es revelado a los corazones, la persona no vuelve a ser igual. Señor, gracias. Gracias por esta enseñanza, gracias por mis hermanos, por mis hermanas. Gracias, Señor, porque sé que esto es revelador, confrontador, transformador, Señor. Y lo necesitábamos. Señor, gracias. Dios, dame una nueva conciencia. Hermano, yo no sé cómo lo quiere decir usted, pero si le quiere decir con el corazón, dígale, Señor, y que la sangre, porque es una promesa para el que cree, dice la Biblia. Dígale, Señor, y que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, me limpie hoy de todo pecado, que es igual a límpiame, renuévame y regenera mi conciencia caída, que estoy habituada a pecar, porque lo que quiero es hacer el pecado y codicio. Y solo quiero lo malo, Dios, me jala. Y lo deseo tanto, Señor. Es como el pan mío de cada día. Pero yo quiero que tú me renueves la conciencia, porque quiero empezar a mirar y caminar en otra dirección. Quiero saber qué se siente, Señor, amar tu palabra y caminar en el Espíritu y andar en tu Espíritu. Señor, yo quiero empezar a ver y a entrar en este reino de los cielos. Señor, perdona mis pecados y ten misericordia de mí, Señor. Y límpiame y líbrame de toda injusticia que he cometido y que tengo, Dios. Sálvame, Señor Jesús de Nazaret.
Oh Espíritu Santo, trae hoy tu sangre sobre mi vida, sobre mi corazón y sobre el corazón de todos mis hermanos. Y líbranos, Señor. Renuévanos, regenéranos y límpianos. Que nazcan de nuevo tu pueblo, que purifiquen sus conciencias con agua pura en esta noche. Yo también, Señor. Y podamos entrar en este reino que es el deseo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Ministranos, Señor. Hermana Ruth, mire las palabras de Jesús a Nicodemo. Le dijo: Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede entrar en el reino. Entonces mire lo que pasa. Y hermanos que me están escuchando, para terminar, hay algo que se llama placebo, el efecto placebo. De eso vamos a hablar, si Dios lo permite, vamos a ver si el sábado. El efecto placebo es que algunos pacientes se les dan cápsulas y para tratar sus enfermedades se les dan pastillas hechas de harina y con agua. Y psicológicamente el paciente cree que está recibiendo medicina y va causando efectos en su ser. Escuche, creo que de la misma manera, como lo dijo este hombre que contó esto, el diablo le ha hecho creer a la iglesia que orando a la hora que hay que orar, a las 3 de la tarde, 3 de la mañana o en la noche, que congregándose, que cantando las canciones correctas y dejando de hacer algunas cosas, ha llegado al reino, pero es mentira. Se tiene que nacer primero. Ahora note lo siguiente, aún estando en Cristo comenzamos a nacer de nuevo. La pregunta es, ¿ya entraste en el reino o al menos lo has visto? ¿Qué le quiero decir? Que yo por muchos años creí que el día que me bauticé y que empecé a congregarme como un fiel creyente ya había entrado en el reino de los cielos. Ni siquiera me había dado cuenta que el primer requisito que tenía que hacer era nacer de nuevo, tener una nueva conciencia para poder entrar en el reino. Se los dije con la parábola. Aquel hombre entró a la fiesta, escucha hermana Ruth esto, pero dijeron: no estás vestido, ¿quién te dejó entrar? La Biblia dice en el libro de Hebreos que el Señor a los que no creyeron, después de haberlos sacado de Egipto, los mató en el desierto. ¿Qué quiero decirle? Que para entrar en el reino y que no muera, si esto es una muerte espiritual, procura nacer de nuevo y buscar el reino y esperarlo. Entonces hay como características y vistazos de que vamos por buen camino. Que el Señor te bendiga de una manera muy especial, te guarde. Esta palabra quede en tu corazón y te ministre toda esta semana y sea de bendición para ti. Bendiciones.